Damos paso al ingeniero Juan Fernando Álvarez, que es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, con estudios de especialización en mercadeo en la Universidad de Medellín y programa en buen gobierno y liderazgo en el INALDE. Estudios de análisis de fallas en engranajes, lubricación de motores diésel marino, lubricación de motores a gas y temas relacionados con lubricación y lubricantes, entre otros. Es también certificado como especialista en lubricación. Señor Juan Fernando, una vez más bienvenido a nuestro escenario. El escenario es suyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Nuevamente tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes. La verdad, me siento muy como halagado de poder estar en algún momento al servicio de ustedes, personas que siempre han estado al servicio de todos los colombianos. Bueno, esto ya lo comentaron. Voy a hacer primero una pequeña introducción del futuro cercano de la energía en el mundo. En la anterior presentación hubo una palabra muy común que se repitió varias veces, que es eficiencia. Entonces voy a hablar del tema de eficiencia en ese contexto mundial de la energía, cómo los lubricantes pueden hacer algún pequeño trabajito adicional al que ya están haciendo hoy en día, que les contaba esta mañana, que es moviendo el mundo, garantizando ese movimiento en el mundo, ahí como de manera oculta. Algunas aplicaciones industriales y de proceso y de transporte, perdón, y finalmente unas pequeñas conclusiones. Entonces arranquemos la energía futuro cercano. Futuro cercano, yo hablo del 2050. El 2050 está a la vuelta de la esquina, está supremamente cerca. Alguien me dijo, no, eso es mediano plazo. No, yo diría que eso está muy cerca, como está avanzando el mundo hoy. Lo primero es que la población mundial para el 2050 se calcula que va a ser más o menos de unos 10.400 millones de habitantes. Hace poco, luego de la pandemia, recuerdan tal vez que hubo una noticia que en el mundo habíamos llegado al habitante número 8.000 millones. Se espera 2.000 millones más los 4.400 de esa época hoy. Entonces en el 2050 en este planeta vamos a ser 10.400 millones de personas. El progreso de la humanidad, la mejora de los estándares de vida de las personas dependen de la energía. La energía, como la usamos hoy, la energía es un concepto a veces muy extraño, ¿no? ¿Eso qué es? Eso puede estar en un cable, guardado en un combustible, etc. Pero el acceso a la energía y todas esas formas de tener acceso a energía de hoy es lo que garantiza un mejor estándar de vida de las personas en el mundo. El poder adquisitivo de las personas en el mundo, y esta es una medida que se llama el Purchase Parity Power, que es como una comparación del dinero que gastan en su canasta de alimentos, en su gasto, una familia, qué porcentaje va a compra de energía. Y en el mundo se calcula que eso se calcula pues comparando diferentes monedas, capacidades adquisitivas en el mundo, y se calcula que va a crecer en un 15%, es decir, una familia que hoy en su ingreso, en sus gastos, perdón, para la energía lleve, 85%, para la energía gaste el 10% en energía, en el 2050 va a estar gastando casi el 19%, es decir, cada vez vamos a consumir más energía. Los países en desarrollo, los que no son de la OECD, que recuerden, Colombia es un país que está en la OECD, se calcula que van a aumentar su Producto Bruto Interno también al 2050. Todo esto nos está dando una expectativa de lo que va a ser la energía en el futuro, de lo que va a seguir siendo, porque realmente somos dependientes totalmente de energía. Y el uso de la energía también va de la mano, así como con el confort de las personas, con la calidad de vida, también va con el desarrollo de las naciones. Las naciones más desarrolladas del mundo consumen más energía. Ok, esta es otra laminita interesante. La expansión de población de los países no OECD, es decir, los países en desarrollo, es muy grande, va a ser muy grande. La mayoría del crecimiento de las personas en el mundo va a ser
en los países del África subsahariana, en el sudoeste de Asia, en Latinoamérica y no tanto en Europa y en Estados Unidos. En contraste con los países no desarrollados, estos que les acabo de mencionar, perdón, desarrollados, estos que les acabo de mencionar, van a seguir aumentando su consumo energético, su generación de energía. Aquí ustedes ven en los cuadritos de arriba son los países en desarrollo y en los de abajo los países ya desarrollados. Entonces, al 2050, todos estos países desarrollados, los de la OECD, van a tener un menor consumo de energía, los otros mayor. Hoy en día los países desarrollados consumen mucha energía, pues ya tienen mucho desarrollo y tienen una cosa importante que les menciono ahora, están trabajando mucho en eficiencia. Además, su población va a reducirse o va a tener un crecimiento muy pequeño. Entonces, el consumo grande de la energía futuro va a venir de los que hoy denominamos países no desarrollados o en desarrollo. Al 2015, entonces, con todo este cuento que les estoy echando, se espera que la energía en el mundo, la necesidad de energía va a crecer un 15%. Es un número que parece pequeño, pero con la cantidad de energía que consumimos hoy, eso es un número realmente muy grande. Bueno, aquí empieza un tema que es importante y para algunos preocupante. Hoy en día estamos desarrollando energías de bajas emisiones. Hay mucho desarrollo en eólica, en solar, también hay en nuclear incluso de fusión, hay en este momento desarrollos. Pero ese aumento de este tipo de energías no va a compensar la necesidad que necesitamos y vamos a seguir necesitando energías que dependen de combustibles fósiles. Y entonces esa necesidad que tenemos o esa meta que se puso la humanidad, que se llama Net Zero 2050, es decir, de tener cero emisiones de gases de efecto invernadero para el 2050, no vamos a lograr la meta si seguimos con este crecimiento y si seguimos con adaptar otras tecnologías. Este es un panorama difícil, pero es lo que estamos afrontando. Es uno de los retos más grandes que tiene la humanidad en este momento. Ok, la mitad de las emisiones hoy en día provienen de zonas que no están desarrolladas tecnológicamente o de sectores también de la industria que no están desarrolladas tecnológicamente. Para lograr esa meta de Net 050 se van a requerir intervenciones severas. Hoy en día se están haciendo muchas intervenciones. En unos sectores de la economía eso va a ser fácil, pero hay dos retos muy grandes. El reto del transporte y el reto de la industria. Algunas industrias, esta mañana mencioné, por ejemplo, industria del acero y cemento, todavía no se ha encontrado la manera de descarbonizarla por el requerimiento tan grande de energía que tenga, y el otro es el transporte. Aunque la Armada no es una compañía del sector transporte, sí vive de cosas, vive de transporte, porque tiene unas naves que tiene que estar moviendo. Entonces, la descarbonización, que eran temas que estaban tocando ahora, es un reto grande lograr descarbonización en el mundo. Se habla pues de dos retos grandes, aviación y marina, sobre todo marina mercante, que es un sector gigantesco en el mundo. La marina, les cuento una cosa, de todo el CO2 que se consume, que se genera en el mundo, una sola compañía naviera, de pronto alguno se imaginará cuál que es la más grande, produce el 0.5% de todas las emisiones de CO2 del transporte del mundo. Eso es mucho. Más del 50% de la demanda de energía se cubre todavía con combustibles fósiles. Perdón, con combustibles fósiles fluidos, sin contar el carbón, o sea, petróleo y gas natural. Se calcula que para el 2050, con esta tendencia que tenemos de aumentar energías eólicas y solares, vamos a tener un crecimiento del 11%. Es un número pequeño. Y entonces para el 2050 todavía vamos a ser dependientes, grandemente dependientes de combustibles fósiles.
¿Mucho número o no? Lo veo así como, pucha, mucho número, mucho número. Pero no está funcionando, bueno. Hay unos avances que se están haciendo. Hidrógeno, electrificación vehicular, el crecimiento de las energías nucleares, que lo mencioné ahora. Las energías nucleares tuvieron un descenso hace unos años, ustedes recuerdan, primero el desastre de Chernóbil y luego el de Fukushima. Eso hizo que algunos países repensaran el uso de las energías nucleares. Por ejemplo, Alemania tomó una decisión de salirse de las energías nucleares. Hoy Alemania tiene un problema severo de energía por esa decisión, que sí fue una decisión de pronto muy importante para el proyecto de emisiones cero al 2050. De pronto no tuvo la manera de cubrir realmente esas necesidades que tenía, y es un país que hoy incluso importa energía. Cuando, por ejemplo, Francia, que sí mantuvo su mayoría de casi el 80%, si no estoy mal, de la capacidad instalada de Francia viene de plantas nucleares, es un país que es prácticamente independiente, que genera, de los países desarrollados, es el que menos emisiones genera por kilovatio generado. Incluso vende mucha energía. Todo ese proceso de migración a energías de bajo impacto ambiental hay que acelerarlo, hay que meterle todavía mucha más tecnología, mucho más empeño en los países, mucho más compromiso para poder lograr esa meta de cero emisiones al 2050. Políticas públicas, mejoras tecnológicas, pero hay una cosa que a mí me parece muy curiosa, y es que no son ni las políticas públicas ni las mejoras tecnológicas lo que más han hecho avanzar en los últimos años los temas de energía. Curiosamente no es el acuerdo entre la humanidad, sino el desacuerdo de la humanidad. Entonces, ustedes saben, hace poco una invasión rusa a Ucrania, y con eso se generaron unas sanciones a Rusia. Entonces Europa dejó de comprar gas ruso, y entonces eso generó un problema en Europa tal que lo hizo acelerar todas las nuevas energías. Incluso China también tiene unas dificultades para comprar algunas tecnologías. Y China dijo, pues yo hago con mis tecnologías cosas propias. Entonces hoy China, ustedes saben, es el líder mundial en producción de automóviles eléctricos. Hoy en día es el país que más ha avanzado en plantas nucleares de torio, que son diferentes a las de fusión de uranio y plutonio. Entonces viene acelerando, curiosamente, ese desacuerdo entre la humanidad, viene acelerando esos avances tecnológicos que son necesarios. Las eficiencias se duplican año a año, pero siguen siendo cortas. Es fundamental la palabra que les dije ahora, eficiencia. Esa va a ser la fuente de energía del futuro, la eficiencia. Y llevamos mucho rato trabajando en eso, en mejorar la eficiencia. Entonces cada vez las cositas son más pequeñas, más difíciles, los avances requieren más dinero, más inversión, más ciencia, pero van a ser necesarios. Esta es una comparación de dos escenarios. Esto es de la Agencia Internacional de Energía, en el que revisan el escenario RTS, que es el que se mide, el que se calcula con los compromisos que hicieron todas las naciones en los pactos que hay. Entonces cada nación dijo, yo voy a rebajar, voy a llevar a la mitad mi generación de CO2 al 2025. El otro dijo, bueno, yo lo voy a hacer en el 2050. Cada país tiene unas metas, pero con las metas que hay hoy en día no vamos a lograr la meta necesaria para lo que los científicos llaman la sostenibilidad del planeta, que es que no suban 2 grados Celsius de aquí al 2050. Entonces miren, el escenario de arriba, RTS, es a dónde vamos a llegar. ¿A dónde vamos a llegar? A gigatoneladas de CO2 40 si nos mantenemos con las metas que nos propusimos. Y el escenario de abajo es lo que tenemos que lograr, el 2DS, que es 2 grados Celsius de aumento. Pues estamos bastante lejos. Estamos bastante lejos. Las energías renovables que se están desarrollando hoy, excepto la nuclear que está aparte, son las que van a dar el mayor aporte en temas de energía nueva. Hay un mayor aporte ahí, ahorita lo menciono y lo he mencionado mucho. Energías renovables son solar,
eólica. Hay otras como de corrientes marinas, y esas son las que se están acelerando más. Tienen dificultades grandes. Cada modelo de energía tiene su dificultad. Estas tienen dificultades en que son difíciles de reciclar los restos que dejan, por ejemplo, de los aerogeneradores, que tienen una vida útil muy corta, 10, 15 años, de los paneles solares. Y ese reto es muy grande, porque yo también hago una inversión que puede ser más o menos de $1 millón por megavatio en la eólica, y a los 15 años ya no tengo nada. Entonces no es tan, como dicen mucho, que es muy barata, es una energía costosa. Entonces esos retos, en todo caso, con el compromiso que están haciendo las naciones, se están sobrepasando para tener el crecimiento de más o menos el 35% al 2050 de energías de ese estilo. CCS es tecnología de captura de CO2, que es otro trabajo que se está haciendo. Las compañías que emiten mucho CO2, he mencionado algunas, por ejemplo acero y cemento, deben buscar unos depósitos naturales. Esa es una de las tecnologías que hay para guardar dentro de ellos, dentro de la tierra, CO2. Son unos depósitos gigantescos que, por ejemplo, pueden ser salares antiguos, son cavidades que se encuentran, y guardar ahí CO2, almacenarlo. Hay otras cosas que me parecen a mí más relevantes, que es, por ejemplo, reforestación, lo que llaman hoy en día los bonos verdes, o bueno, ya ha cambiado pues de nombres y todo. Si yo emito CO2 y tengo un compromiso, pues yo puedo, y no estoy cumpliendo el compromiso, lo que hago es pagarle a alguien para que siembre unos bosques. Entonces, algunos países le pagan a otros o a compañías, y entonces yo tengo no sé cuántas mil hectáreas sembradas en tal parte, y con eso estoy compensando mi generación de CO2. Los cambios de combustible, y sobre todo a biocombustibles también, es todavía muy pequeño, 5%, y aquí está el más interesante: eficiencia. Eficiencia de 40%, un aumento del 40% en la eficiencia de los procesos, no solamente procesos industriales, sino también en la vida nuestra. En el mundo hay tres, digamos, grandes generadores de consumo de energía. Uno es la industria, el otro es el transporte, carga y pasajeros, y el otro es las personas, pues digamos, los consumos energéticos nuestros en las viviendas, en cosas como hospitales, en aires acondicionados. Todo eso es bastante el consumo de energía. Entonces, esa eficiencia que logremos en todos estos sectores van a ser fundamentales para buscar ese 35 adicional que estamos buscando, que pensamos que es parte de la diferencia entre lo que está prometido hoy y a lo que debemos llegar. Y finalmente nuclear, ahí aparece 6%, pero en los últimos años, y con algunos desarrollos que hay, ustedes de pronto también han oído hablar de un reactor nuclear que se está haciendo en Francia, que es de fusión nuclear. Es un desarrollo que lleva como 40, 50 años, no sé, es un pacto que se firmó en el 81. Es una obra descomunal, es la obra más grande que se ha hecho, más compleja en ingeniería, y se empieza a tener en prueba, pues inicialmente era en el 2025, pero por dificultades y por la pandemia, creo que ahora está como para el 2030. Si esto funciona bien, va a dar una perspectiva muy importante para el mundo, para tener una energía limpia, casi inacabable. Pues de pronto ustedes han oído decir en el tamaño de una pilita pequeña de plutonio, hay la energía que tiene una tonelada de carbón. Esta es mucho mejor, la de fusión nuclear. Se hace con isótopos de hidrógeno, y finalmente el residuo nuclear es ninguno, es una recirculación de energía, cambiando en hidrógeno, produciendo helio, y ese cambio de masa de esas dos cosas es lo que me da la cantidad de energía que se necesita una central nuclear. Ok. Bueno, entonces vamos a este paso. Aquí hay unas cosas muy de ingeniería. Los lubricantes, ¿cómo pueden mejorar la eficiencia de los equipos? Entonces primero les voy a mencionar por qué, cuál es el driver, por qué los lubricantes avanzan. Hace muchos años, y curiosamente, digamos, el primer desarrollo importante de lubricantes vino de la naval, de la necesidad que tenían los motores diésel de los submarinos de tener periodos de cambio largos.
El aceite de los motores diésel tiene una función muy importante, es mantener el motor limpio y es el que saca el mugre. El aceite trabaja una cantidad de días y todos esos residuos que se producen en la combustión salen con el aceite. Entonces en los submarinos nucleares era un problema porque pues había que estar permanentemente cambiándolo, entonces se empezaron a desarrollar unos productos, unos químicos que hoy en día se siguen usando, que se llaman detergentes y dispersantes. Esos fueron de los primeros desarrollos que hubo para los lubricantes. Pero todas esas cosas ya están muy desarrolladas, entonces nosotros tenemos que ir cada vez buscando cosas más que están más guardadas, más ocultas, que necesitan mayor tecnología. En palabras coloquiales, se acabaron los mangos bajitos hace tiempo y hoy ya nos tenemos que encaramar a la punta del palo a coger los mangos que hay allá arriba. Entonces, bueno, lo primero es el incremento de la demanda de energía. Entonces, como nosotros hacemos parte de esa reducción de la energía que está consumiendo el mundo, tenemos que ver cómo se va a trabajar en eso. Ese es como el primer driver. La necesidad de reducir emisiones, que van de la mano. La necesidad de mejorar la eficiencia energética. Para mí ese es el reto de la humanidad hoy en día, eficiencia en el uso de la energía. Reducir el mismo consumo de los lubricantes. Los lubricantes usados son un desecho y tienen que llevar un proceso para disponerlos o recuperarlos o reusarlos de una manera adecuada, en combustibles, en bases nuevamente, en bases que llaman refinadas, etcétera, en algunas aplicaciones que hay por ahí. Las condiciones operativas más severas, esto es de sus equipos. Si ustedes de pronto, los que lleven unos años trabajando en esto, comparan un reductor, una transmisión de 1000 caballos de potencia que vaya a comprar hoy con una que se compraba hace 40 años, no es ni la mitad en tamaño. Entonces tenemos una densidad de potencia mucho más alta, equipos más pequeños, con cada vez más tecnología, con nuevos materiales que también están por ahí, diseños nuevos, y una cosa muy curiosa es que mientras más potencia tienen los equipos, también tienen menos aceite, tienen más poquito. ¿Ok? Lubricantes avanzados, entonces es lo que todo esto nos lleva a tener lubricantes más avanzados. Voy a mencionar tres cosas, tres aplicaciones donde hay desarrollo de lubricantes. La primera son los sistemas hidráulicos, muy comunes, pues, o sea, son parte fundamental de los buques hoy en día. Engranajes y rodamientos y motores de combustión interna, también irreemplazables y como lo mencionaba la persona que acaba de hablar, no recuerdo el nombre, que todavía tienen mucho futuro. Ahí están pues la parte publicitaria, ¿no? Los productos que tenemos para esto. Bueno, primero entonces los sistemas hidráulicos industriales. Una bomba, un sistema hidráulico de potencia, lo que hace es generar una presión dentro de un circuito cerrado y con esa presión yo tengo energía para crear un movimiento. Eso es lo que hace. Entonces tiene algunas pérdidas. Unas llaman pérdidas mecánicas y la otra llaman pérdidas volumétricas. Y el ejemplo más sencillo que yo pongo pues, de la manera más fácil de explicar es si yo tengo como una jeringuita y la lleno de aceite. Si el aceite que tengo es muy viscoso, me va a dar mucha lidia, va a necesitar más energía, más fuerza para sacarla, para moverle la jeringuita. Si es más fluido, va a ser mucho más fácil. Entonces, esa es la eficiencia mecánica. Si es más fácil, pues yo gasto menos energía. Entonces, si tengo un aceite de menos viscosidad, consumo menos energía moviendo el mismo sistema, aparte del trabajo que el sistema hace. Y la pérdida volumétrica es que si el aceite es muy delgado, entonces en los ajustes de los émbolos, por ejemplo de la jeringa, se va a devolver parte del aceite. Y eso pasa, ahí tengo un ejemplo de una bomba de pistones, eso pasa en las bombas de pistones, pero también en las de paletas, en las de engranajes, parte del aceite se devuelve. Entonces tengo un conflicto entre la viscosidad del aceite, porque en un extremo esa viscosidad hace que yo consuma mucha energía mecánica, porque puede ser muy alto cuando los sistemas tienen baja temperatura. Y cuando tienen alta temperatura, tengo la deficiencia ya es con la volumétrica, porque el aceite se le baja la viscosidad, entonces se devuelve más aceite en el sistema. Entonces yo tengo que buscar el punto exacto. Y esto entonces ha hecho, es un nicho que nosotros venimos desarrollando hace mucho tiempo, pues no somos los únicos, muchas compañías de lubricantes vienen desarrollando esto, buscando un aceite que se mantenga en la zona, esta zona gris que hay aquí, que es el rango óptimo de trabajo. Las eficiencias encontradas en esto no son gigantescas,
pero como lo he mencionado ya varias veces, cualquier eficiencia hoy es importante. Entonces, aquí les tengo un ejemplo. Esto es una máquina de inyección de plásticos, es una máquina que está haciendo ciclos constantemente. Y en estos ciclos se logró un desarrollo, una eficiencia energética del 2.2%. Me han dicho, oiga, pues que 2.2% es muy poco. Cuando yo tengo una gran planta trabajando, 2.2%, bueno, les hago pues una acotación. Las cuentas de energía de las empresas no se parecen en nada a las nuestras, son de miles de millones de pesos. Cuando yo hablo del 2.2% es un valor importante. En los rodamientos, engranajes y rodamientos, es muy distinto el modelo que se está trabajando para generar esa eficiencia energética. En la fricción hay dos condiciones importantes. Fricción como tal es los choques que hay entre las partes metálicas. Y lo otro es tracción, que dentro de esas partes metálicas que hay un fluido, también dentro del fluido hay una dificultad para moverse. Entonces el trabajo más importante que estamos haciendo es en que esos fluidos que estamos desarrollando, que ya están desarrollados, tengan una baja tracción. Aparte de eso, que no tenga cizallamiento de las moléculas porque se pierde la capacidad del aceite para trabajar y va a empezar a generar fricción, o sea, metal-metal. Esto es importante sobre todo en engranajes. Los engranajes tienen un modelo de trabajo en el que en la primera parte del engrane va a ser casi todo rodamiento, va a ser deslizamiento. Entonces aquí donde está, aquí me adelanté un poco, perdón. El 1 está haciendo deslizamiento y hay una alta tracción, o sea, fricción fluida. Luego en el centro del engranaje hay rodamiento, entonces ahí hay ya menos deslizamiento y no hay una diferencia en deslizamiento, no hay una diferencia entre uno y otro lubricante. Y luego hay nuevamente una parte de deslizamiento y ahí sí hay nuevamente ahorro de lubricante. Entonces estos lubricantes lo que hacen es bajar la tracción buscando que haya menos consumo energético en los engranajes. En los rodamientos sucede parecido. En los rodamientos tenemos una huella en la que hay un circulito, pues es una bolita de un rodamiento, por ejemplo. Ella no toda tiene una fricción constante. Hay una parte de la superficie, como tiene menos diámetro, tiene más deslizamiento. Entonces ahí también se busca lograr esa eficiencia energética. Vamos a acelerar un poco aquí, creo que conversé mucho en la primera parte. Estas son las muestras en las que se ve la diferencia de ambos en una prueba térmica, la diferencia de ambos sistemas con diferentes rodamientos. Ok, ahí se veía la diferencia de temperatura. Bueno, los motores dicen, me los voy a saltar, ya han hablado de ellos. Finalmente les voy a comentar las conclusiones. Entonces, el suministro de energía es el mayor reto de la humanidad hoy en día. Parte de este reto es para lograr las emisiones netas cero en el 2050, logrando que el aumento de la temperatura global no sea mayor de 2 grados Celsius. No hay una sola respuesta para esto, o sea, no tenemos una solución, sino que cualquier solución que nos dé una eficiencia energética va a tener que ser adaptada. Finalmente, esta que es la más importante. La eficiencia debe ser la mayor fuente de energía para el futuro. Listo, señores, qué pena que me estaba tomando un poco de más tiempo. Gracias. Sí, muchísimas gracias por su ponencia, ingeniero Juan Fernando. Y queríamos hacerle un reconocimiento por su participación. Entonces quiero llamar por favor al señor capitán de navío Juan Carlos Hincapié para hacer la entrega de este reconocimiento. Gracias. Ingeniero, Sí, muchas gracias por la presentación. Muy interesante cómo es que debemos utilizar la energía o las pérdidas de energía a nuestro favor. Así es. Entonces ya lo estábamos discutiendo sobre centrales térmicas, sobre termodinámica, estuvimos discutiendo este tema. Y cómo debemos entonces nosotros trabajar en ese pro. Sabemos que los motores irradian calor que nunca aprovechamos, deberíamos crear mecanismos para
coger ese calor y utilizarlo como combustible, como, mejor dicho. Energía. O sea, súper interesante este tema y ojalá a todos nos llegue a que empecemos a crear, a ingeniar cómo vamos a trabajar para optimizar la energía. Este es un reconocimiento que se le hace a todo el personal del Congreso por su participación. Esperamos, ingeniero Juan, que lo tenga en su placa de reconocimientos y demás, y Muchas nos tenga gracias. siempre ahí presentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y realmente para mí es un honor estar al servicio de ustedes que, como lo mencioné ahora, siempre están al servicio nuestro en el país. Muy amables. Muchísimas gracias, ingeniero. Un fuerte aplauso para él.